Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo os voy a explicar qué es lo que debéis hacer para evitar que vuestro gato muerda o se coma las plantas que tenéis en casa, tanto en el interior como en el exterior. Porque hay que entender una cosa, morder las plantas o comer algunas hojas de planta no solamente va a suponer un daño para vuestra planta, sino que por desgracia, muchas plantas ornamentales son también tóxicas y venenosas para vuestro gato y hay que prevenir este problema. Os voy a hablar, como vais a ver, de remedios caseros muy sencillos, muy prácticos y que no van a dañar ni a las plantas ni evidentemente a vuestro gato. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Pero entrando ya en materia, ¿qué es lo que tenéis que hacer? ¿Qué vamos a hacer para evitar que el gato siga mordiendo o comiéndose las plantas? Lo primero y principal, si el gato muerde las plantas o se las come básicamente porque está tedioso o está aburrido, la solución es muy sencilla. Juega más con tu gato, pasa más rato con él. El gato esto lo agradece mucho. El gato ya se ha convertido en un animal muy dependiente del humano y estar con él y jugar un rato es una de las mejores maneras de que ese nivel de estrés y ansiedad, sin gastarse nada, pues vaya empezando a calmarse y a relajarse. Luego viene muy bien, pero muy bien, y no cuesta, vamos, nada de dinero, que te compres un sobre de semillas, ya sea de avena, de lino o de alpiste, las plantes en una maceta con mucha densidad, es decir, que pongas muchas semillas con un sustrato de estos ecológicos que venden también, y ya verás que a los 8 o 10 días de ahí empieza a salir una mata de hierba que es muy fresca, es una hierba además muy agradable y muy sana para los gatos. Si tú pones esta maceta cerca de tus plantas ornamentales más valiosas o que les tienes más estima, el gato tenderá más, con toda seguridad, a comerse o a frotarse o a jugar con este tipo de hierba, porque para él le resultan más agradables que a lo mejor una planta, pues ya que tiene una edad, que no es tan jugosa, que no es tan apetecible, como este tipo de hierba que de verdad funciona muy bien. También puedes utilizar repelentes para gatos que hay específicos para rociar sobre las plantas. Aquí en la descripción os pondré alguno, pero ya vais a ver también que os voy a decir que os lo podéis hacer en casa muy fácilmente. Tan sencillo como coger 2 o 3 limones, exprimirlos y el zumo de esos 3 limones mezclarlos con la misma cantidad de agua. Lo metes en un spray y rocías todas las plantas. Esto a la planta no le va a dañar para nada. Y el gato, en cuanto se acerca y huele eso o le da un mordisco, ya te digo que no lo volverá a hacer. También puedes, porque funciona muy bien, rociar las plantas directamente con agua y luego espolvorearlas con pimienta. Te lo digo que lo hagas así porque si mezclas previamente la pimienta con el agua y luego lo fritas sobre la planta, mucha agua te va a caer y vas a perder mucha pimienta. En cambio, si tú echas primero el agua, se queda siempre una película de humedad y espolvoreas la pimienta y la pimienta queda sobre la hoja de la planta. Y esto te va a durar bastante tiempo. Ocurre también que el gato pues llega a la planta y tiende a escarbar sobre la zona del mantillo, esa tierra negra que ponemos todos acerca de las plantas, porque le resulta agradable. En esta situación, pues muy sencillo también, pon alrededor de la planta la cáscara de limón o de naranja, algo que para el gato desprende un aroma extremadamente desagradable. O incluso, si el tema ya ves que se va de madre, que las macetas te las destroza, puedes poner alrededor del borde de la maceta un poco de Big Vaporú. Esto, como lleva mucho eucalipto, el eucalipto actúa de repelente brutal para cualquier gato. Y ya luego, en el caso del jardín, todo lo que te he comentado funciona especialmente bien y de maravilla para las plantas de interior. Pero para las plantas de exterior, que tú imagínate, tienes un seto y el gato va ahí al seto y te lo destroza, pues una manera muy sencilla, que solo vas a tener que hacer el gasto una vez en la vida, es rodear todo el seto, toda la zona donde tengas las plantas, de gravilla.
de gravilla de esta blanca, estas bolitas pequeñas, al gato le da mucha manía, les provoca pampurria, que digo yo, caminar sobre estas piedrecitas, porque se le meten entre los dedos de las patas. Y le es tan sumamente desagradable que o bien tiene mucha necesidad de planta para purgarse, puedes aprovechar para dejar la hierba que te he comentado antes cerca del seto también, o ya no lo va a hacer directamente. El caminar sobre las piedras a los animales, especialmente al gato, les resulta muy tedioso, muy desagradable. Pues nada más, espero que este vídeo os haya sido de interés y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.